Tengan muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos Profe, a... disculpe, Sí, ¿usted ya pasó lista? no, no he pasado lista. Yo no voy a pasar Ah, lista, ok. digamos, para que... ok. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a grabar la lección del día de hoy. Básicamente, esta clase es una introducción más formal a la parte estadística. Recuerden que hemos visto 3 videos, ¿verdad? De los que enviamos. Ver los videos sí es parte sustancial. Y el día de hoy, pues vamos a hacer más como una práctica, ¿verdad? Yo les envié vía WhatsApp un archivo en Excel para trabajarlo como parte hoy de la clase. Y con base en eso es que vamos a trabajar hoy, un poco para irnos acostumbrando al estilo de datos estadísticos que ya existen, etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces básicamente vamos a empezar. Para ello les voy a compartir la pantalla para efectos de arrancar con el tema. Nosotros en esta clase, ¿verdad? Podemos levantar la mano cuando quieran, hablar cuando gusten, lo que ustedes ocupen. Pues, la idea es que sigan ustedes la clase, ¿verdad? Para eso se les pasa el archivo, para que puedan seguirlo en tiempo real. Y si alguno usa otro tipo de hoja de cálculo que no sea Excel, también se vale, ¿verdad? Todo bien, yo no tengo ningún problema en usar fuente libre, lo que gusten. Y más bien, si alguien lo quiere hacer en otro tipo de hoja, súper bien, en OpenOffice, por ejemplo, o hojas de cálculo de Google o cualquier otra que tengan, no tengo ningún inconveniente. Y más bien nos funciona un poco para efectos ¿verdad? De poder terminar esto. Hoy lo que vamos a hacer es entonces es básicamente de un poco trabajar esta hoja, ¿verdad? Para hacer una introducción a las variables de orden de tipo estadístico en las estaciones. Esto es muy típico encontrarse, ¿verdad? Vean que acá tenemos diferentes estaciones meteorológicas. ¿Ustedes qué tanto conocen ya o han analizado estaciones meteorológicas? No sé si alguien me quiere comentar para ver si existe una base en torno al uso y evaluación y conocimiento sobre las estaciones meteorológicas de eh, medición de lluvia, temperatura o cualquiera. Alguien que quiera contarme un poco. Puede ser de forma voluntaria o si no, me tocará pedirle a alguien que nos ayude a esa parte. Nada más como información, ¿verdad? Recuerden que esas estaciones, la mayoría vienen de este libro, El Catastro de Series de Precipitaciones Medias de Costa Rica. Recuerden que este libro es un libro muy gracioso, ¿verdad? Que no es de lectura sencilla, en realidad trae un montón de números, ¿verdad? Que corresponden con los registros de precipitación medidos en las distintas estaciones, ¿ok? Ya, bueno, me tomé la libertad de pasarlos acá a Excel, ¿verdad? Y ustedes ya los tienen como formato base de datos, ¿ok? Pero bueno, ¿quién quiere comentarme qué han visto sobre estaciones meteorológicas? Si han visto algo, si saben lo que son, si saben cómo operan, etcétera. Cualquiera que opine, con todo gusto, recibimos todo tipo de opiniones. Voy a dejar de compartir mientras alguien nos quiere hablar. Pueden hablar con confianza, el micrófono lo abren y nada más opinan. No hay problema si no han visto nada, si sí han visto, no hay ningún inconveniente. La idea es un poco que me pongan al tanto de qué saben o qué no han podido ver al respecto. Profe, bueno, yo tal vez lo único que he visto así de estaciones meteorológicas tal vez serían los instrumentos y tal vez algunas recomendaciones con respecto a dónde debe estar instalada una estación meteorológica, que no hayan árboles, que no haya interferencia con el viento y cosas así. Ok, muy bien. Y digamos, a nivel de datos, o sea, ¿saben cómo mide una estación o más o menos? ¿O qué han visto, por ejemplo? O sea, ¿saben cuál es la forma en la que uno registra los datos, por ejemplo? ¿Cómo sabe uno, digamos, cuándo ya pasaron 10 milímetros de lluvia o cuándo pasaron 50? ¿Tienen alguna idea? Pueden opinar, pueden decir que no, que sí, no hay problema. O sea, en realidad parte de la idea de la clase es, ¿verdad? Conversar y aprender. Estos espacios sincrónicos
que de hecho, bueno, para que sepan, nos pidieron que no fueran mayores a 1 hora por un tema de que sea realmente, que se capte la atención. Son espacios de discusión, ¿verdad? La idea no es venir, porque si no para eso yo grabaría un video, sería lo más sencillo. En realidad la idea es que ustedes puedan realmente participar de la clase, ¿verdad? Y hablar, digamos. Realmente las clases son como talleres, ¿verdad? Entonces, por eso les pregunto. Si tienen idea de cómo funciona, no sé, como gusten, pueden contarme lo que quieren. Profe, Sí, adelante. sí, yo, bueno, ahora creo, tengo la idea de que se miden las condiciones que miden por medio de los mismos instrumentos, ¿verdad? No sé, como por ejemplo la temperatura con un termómetro y así, en las Ujú. estaciones y así van registrando los datos. Correcto, pero digamos, la pregunta que yo les hago es, ¿cómo lo registran? O sea, ¿cómo el instrumento que haya me apunta a mí en este papel del texto del catastro? ¿Cómo él me apunta aquí esos datos? Esa es la duda que yo les planteo. O sea, ¿cómo se registran? Vean que los datos son algo sustancial, ¿verdad? Eso es algo fundamental. Pero digamos, ¿cómo yo medí los Serían por, datos? serían por sensores y que Eh, eso es bueno, sí, ¿verdad? Ya vos estás muy moderna en general por sensores. Muy bien. O manual, profe, también hay Muy manual, no, bien. estaciones manuales. De hecho, el país tiene muchas estaciones manuales, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Qué significa manuales, por ejemplo? Es que voy a tener que usar aquí una herramienta en la que no soy muy diestro, que es en la pizarra de este coso, pero bueno, ni modo. Por Usted, ejemplo, en un... exacto, ustedes, ah, perdón, ¿saben cómo es que se mide, por qué uno mide la lluvia en milímetros? Básicamente lo que uno tiene es un tarro, literalmente, ¿verdad? Supongamos que eso es un tarro. Y ese tarro tiene aquí marcados los milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros, 50 milímetros, etcétera. ¿Qué pasa? Que la lluvia empieza a caer aquí y cuando termina de caer y completó acá, no sé, 30 milímetros, ya sabemos que son 30 milímetros de lluvia medidos ahí. En una estación manual, el operador llega y apunta en una libreta aquí en un papel y le pone aquí la fecha, ¿verdad? No sé, el día que corresponde ahí. 25 de julio, ¿verdad? Día de la anexión del 2020, cayeron 30 milímetros. Después, 26 de julio de 2020, cayeron 15 milímetros. Y así, etcétera. Entonces, vean que realmente una medición de una estación es diaria, ¿verdad? Cuando es manual en una libreta es diaria. Obviamente la tecnología nos ha dado para que ya existan instrumentos de medición que hacen que ya tengamos básicamente estaciones que lo miden en tiempo real con sus sensores, como dijo la compañera, y ya son datos pues documentados en tiempo real. No obstante, no todas las estaciones del país son medidas así, ¿verdad? Eso es algo que tienen que tener claro, ¿ok? Bueno, entonces de ahí, cuando yo ya tengo, voy a compartir otra vez la pantalla de la Profe, pizarra. Sí, adelante. Sí, dígame. entonces, digamos, la persona que quiera leer los datos tiene que ir cada día a leer los datos o no se puede, digamos, Todos los días de cada la vida, semana una base de datos que guarde. no. A menos que vos querrás, bueno, hay estaciones que son mensuales, ¿verdad? Lo que pasa es que esto te va a generar un error, porque por ejemplo, imagínate, normalmente a veces, digamos, en algunas estaciones viejas, este tarro, por ejemplo, si llegaba a 10 milímetros, se vacía solo. Es decir, tiene un dispositivo aquí que lo vacía, o sea, se vuelca, bota el agua y se vuelve a acomodar y se empieza a llenar. Esto normalmente anteriormente se iba graficando en un papel, eso se llama un papel que ya se me olvidó el nombre, ¿verdad? Que va graficando aquí. Entonces, por ejemplo, estas son las horas, ¿verdad? Entonces el papel va graficando y va subiendo aquí. Se llenó, bajó otra vez. Se llenó, bajó otra vez, ¿verdad? Entonces, esto se determina, por ejemplo, cuando ustedes quieren tener lluvias en, qué sé yo, en intensidades, ¿verdad? Por horas. Entonces, vos decís que acá en una hora,
llovieron este número de milímetros, en otra hora llovieron eso, y así sucesivamente. Entonces vos tenés las tormentas y las lees así. Ahora todos los instrumentos digitales, ¿verdad? Obviamente todo esto al final lo guardan y van guardando cada 5 minutos el dato de lectura de lluvia. Muchos van a ser ceros, ¿verdad? Entonces, bueno, supongamos que aquí en la lluvia y ya después se escampó y ya por un gran ratote no lee nada. Entonces va como por ahí. Muchas estaciones, como comentó la compañera, ya son automáticas, pero todavía este tipo de cosas existen, ¿verdad? Por eso cualquiera puede tener una estación, digamos, en general, no ocupan un aparato sofisticado, pero eso sí tienen que medir todos los días de su vida la precipitación, ¿verdad? Porque si no la estación tendría un error asociado. Por eso era tan caro en su momento tener estaciones, ¿verdad? En todo caso, para cerrar, si yo pongo aquí todos los valores del mes, ¿verdad? Ya aquí arranco 27, el 07, el 2020. Entonces serían, no sé, 20 milímetros. Y así todos los días del mes. Entonces yo al final sumo y tengo la precipitación mensual. Y esa precipitación mensual justamente es la que aparece acá en el libro, que fue registrada en el año, ¿verdad? Vean que el libro no trae precipitaciones diarias, solo trae precipitaciones mensuales, ¿de acuerdo? Bueno, entonces básicamente esa es como la forma, ¿verdad?, de medir las estaciones. Básicamente así se obtienen los datos. Entonces ahora sí, vamos a irnos a la hoja nuevamente. Entonces, todo lo que hablamos fue para decir cómo medían estos datos de aquí, del mes. Básicamente todos los días del mes se mide y se da el dato. ¿Qué creen ustedes que pasó aquí, por ejemplo? Que esto está en blanco. Ya lo hemos hablado en otros momentos, pero ¿por qué esto viene en blanco? ¿Porque se me olvidó a mí? ¿Creen que fue o qué pasó? Porque no hay registro de los datos. Muy bien. De hecho, voy a buscar esta estación Naranjos Agrios, 69, 69542. A ver. 69542. Déjame ver si lo encuentro. 69. Aquí está Naranjos Agrios. Años de registro 12, página 26. Entonces les voy a enseñar cómo viene ella acá en el registro. Palmira, página 28, qué raro. Deme un minutito, disculpen. Página 26. Acá está Naranjos Agrios, página 26. Y básicamente ese es el registro que traen. Si lo ven acá, no sé si ahí se ve, empieza en el año 1972, ¿verdad? Y pasa al año 1975, perdón, estoy en la de abajo. Esta es más bien, esta es Naranjos Agrios. ¿Ven? El primer año que trae es el 72 y después pasa al 75. Eso quiere decir que los años 73 y 74 no tienen el dato debidamente anotado. Sí pudieron verme ahí en la camarilla, ¿verdad? Donde mostré el dato de la estación. Entonces, no tiene esos datos. Entonces, ahora sí, qué torta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? No están. Nosotros más adelante vamos a ver cómo completar estos datos. Como les hablé en la primera clase, uno no puede dejar eso vacío porque perdería mucha información. Vean ustedes que tengo del 72 al 86 son 14 años, pero resulta que solamente esos 14, solo 3 años no tienen información, los restantes sí tienen. Entonces, ¿tiro a la basura una estación por 3 años o mejor completo los datos y la pongo en uso? Esa siempre es la pregunta. Lo mejor es completar los datos y ponerle en uso. Otras estaciones, como por ejemplo Tilarán, vean que sí es mucho más completa. Arranca del año 49 hasta el año 86, ¿ok? Siempre faltándole ahí algunos datos, que algún mes, que otro mes, que cualquier cosa. Bueno, Cerro San José. Todas estas estaciones son cerca de Tilarán, valga decirles, para efectos de el presente estudio. Y sitio de presas Sangregado es cerca del volcán, del lago Arenal también. Bueno. Entonces, ¿qué es el primer concepto que queremos introducir el día de hoy? El primer concepto que queremos introducir es el N. N es igual a número de datos, ¿ok? O tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. ¿Okay? Pero en general se asocia al número de datos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, para este caso, ¿cuántos datos tendríamos?
¿Cuántos datos creen ustedes que tenemos? ¿O cuál sería el N? 15. Bueno, 15, ¿verdad? Pero ve que hay 3 datos aquí que no están. Entonces esa pregunta es muy interesante. ¿Serán 15 o serán 12? ¿Quién habló? Bueno, para este caso particular, el número de datos va a ser n igual a 12, ¿ok? N es igual a 12. ¿Por qué n es igual a 12? Porque en realidad solo tengo 12 datos. Realmente los otros 3 datos yo no los puedo incluir, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es la situación acá. ¿Qué puedo hacer yo con estos datos? Bueno, lo primero que tengo que aprender yo es que en los temas estadísticos yo puedo tener sumas horizontales, verticales y en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer acá es crear una nueva casilla porque es muy importante siempre en el análisis de estaciones que nosotros tengamos una casilla que se llame anual. Dado que muchas veces el anual es lo que uno más termina estudiando, ¿verdad? Es decir, uno normalmente arranca de... disculpen. Uno normalmente arranca de datos mensuales y lo anual es lo que me describe un determinado comportamiento, ¿ok? Ahora sí. Entonces, no sé ni dónde poner esto. En todo lado me incomoda. Ya hay. Perfecto. Entonces, ¿cómo calculo el anual? Bueno, el anual básicamente va a ser igual a la suma de todos estos datos, ¿ok? Todos estos datos, lo que haya. Si está completo o no, pues básicamente, ¿verdad? Básicamente, eso sería, digamos, lo que hay que incluir. Todos los datos, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, acá faltan estos 2 datos. Vamos a poner en amarillo los datos que no existen, que son también muy importantes dentro del proceso, ¿ok? Entonces vamos a poner en amarillo estos, todos estos de acá. Y en principio esos serían los datos con los que yo no puedo contar. Entonces vamos a ver, y ahorita vamos a estudiar eso a fondo, pero vamos a ver. Entonces yo, bueno, primero voy a calcular el anual y lo voy a hacer también para todos los años que tengo el registro para esta estación. Siempre voy a poner en amarillo este dato, ¿ok? Disculpen un momento. Voy a poner en amarillo estos 2 datos para saber que no puedo contar con ellos. Y este lo vamos a poner en color verde porque vamos a ver que en algunos casos sí se puede usar y en otros casos no se puede usar, ¿ok? Bueno, entonces esto sería el anual. ¿Qué sería el anual? Pues básicamente la suma de la lluvia de todos los meses del año. Vean que este dato sustancialmente se me sale del resto de los demás. Por ejemplo, estos son 2.300, 1.700, etc. Y este es apenas 1.000. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que como le faltan estos 2 datos, ¿verdad? Entonces eso me hace generarme problemas de orden estadístico. Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora viene la pregunta. El N, ya vimos que para los años en general era de 12, ¿verdad? N igual a 12. Pero, por ejemplo, si yo quiero calcular datos con respecto al anual o a la lluvia anual, digamos, póngale precipitación anual, ¿cuánto creen ustedes que vale este N? ¿Los mismos 12? ¿Más o menos? Profe, en ese caso se le restaría los datos que están en cero. Ajá. Sí, digamos, los ceros ya los habíamos restado, ¿verdad? Ve que si yo cuento aquí hay 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 datos. La pregunta es, ¿este dato debo incluirlo también dentro del anual o no? Como parte de la muestra.
El dato que está en verde, ¿debo incluirlo dentro de la precipitación anual como parte de la muestra o no? Yo opinaría que no, porque está incompleto. Muy bien, ¿verdad? Vean que acá estamos hablando de anual. Entonces, vamos a anotar aquí en el número de datos. Entonces, en el anual ya sabemos que van a ser 11. ¿Por qué? Porque este no lo puede incorporar. Pero ahora nos vamos a ir a este. Por ejemplo, ¿ustedes creen que yo deba incorporar este dato de diciembre? Si yo quisiera hacer datos de cálculo estadístico de diciembre, como parte de la muestra, ¿debo incorporar este dato o no? Sí, solamente si fuera el mes de diciembre. Sí, ese sí. Muy bien, ¿verdad? Entonces aquí serían 12 datos la muestra. En estos todos serían 12, ¿verdad? En este serían otra vez 11. Aquí otra vez 11, ¿verdad? Y en el resto sí serían 12. ¿Okay? Perfecto, muy bien. Bueno, viene otra pregunta interesantísima. Vamos a ver. No, bueno, ahorita esta se las hago mejor. ¿Okay? Ahorita se las hago. ¿Okay? Bueno, entonces el número de datos ya sabemos que son 12 o 11 dependiendo de donde estemos ubicados. Entonces ahora sí, viene el proceso y lo primero que vamos a aprender a calcular es el promedio. Todos sabemos lo que es un promedio, ¿verdad? El promedio básicamente es la suma de todas estas celdas, de todas ellas, ¿verdad? La suma de ellas dividido entre el número de datos, ¿ok? Dividido entre el número de datos. Entonces, por ejemplo, para noviembre, para febrero, el promedio nos da 29.6, ¿verdad? Entonces yo puedo ir haciendo eso para todas las demás celdas, ¿de acuerdo? Entonces vean qué interesante. Yo puedo calcular el promedio para enero, febrero, marzo, abril, mayo y todos. Y, por ejemplo, déjenme ver qué pasó aquí. Aquí, no tengo aquí el 12. Para todos. Y con ello, pues yo básicamente obtengo un dato promedio anual, ¿verdad? Dato promedio anual. Entonces, este promedio de acá se llama el promedio estadístico, ¿ok? Entonces, imagínense ahora que ustedes los ponen a hacer un estudio, ¿verdad? Y los ponen a evaluar una serie de datos, indicando que por favor, me busquen dentro del registro de datos cuál es el año que más se parece al promedio estadístico. ¿Qué me dirían ustedes? Vamos a buscar un año real que se parezca al promedio estadístico. Sería el del 1982. Muy bien, ¿verdad? Este tiene un cierto parecido. Pongámosle un color aquí, no sé, rosado o algo así, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. ¿Por qué vos decís que se parece al promedio estadístico? ¿Con base en qué criterio hiciste esa suposición? Porque la precipitación anual de ese año es 2070 y el promedio Sí, está bien. Y el promedio son, sí, son 2000. son 2000. Muy bien, ¿verdad? Perfecto. Vean que yo aquí hice cosas, ¿verdad? Que en efecto, algunas están incorrectas, ¿verdad? Vean, por ejemplo, qué hice aquí. Y todo esto yo lo hago a propósito, a ver si ustedes me van corrigiendo. ¿Qué hice yo aquí? Vean que aquí yo adrede incluí este dato. Todo ese tipo de cosas son las que hay que tener cuidado cuando uno está haciendo análisis de datos. ¿Por qué? Porque sabemos que este dato no hay que incluirlo. Este de arriba, eso me va a afectar el promedio. Vean cómo me bajó casi 100 milímetros adicionales el haberlo incluido como tal, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de detalles. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el año más parecido al promedio estadístico? ¿Qué criterios debo usar yo para darme cuenta si un año se parece al promedio estadístico o no?
Importan, por ejemplo, los meses que hay en el año. Es decir, si un mes se me aleja mucho de otro, ¿será eso importante o no? No, profe, porque ahorita estamos agarrando el promedio anual Ujú, muy bien. de cada mes y no afectaría, digamos, sacar un promedio. Está bien, pero pensá, por ejemplo, que ese año particularmente fue un año seco, los primeros meses, ¿verdad? Fueron inferiores al promedio. Y resulta que durante los meses más lluviosos de septiembre, octubre y demás, se vino el huracán ahí y la tormenta Nate. Y entonces el déficit que tuve por acá se me hace grande aquí. Y resulta que en el fondo al final era un año seco, pero en un mes se me vino toda la lluvia y me dio igual el promedio, pero fue un promedio engañoso. ¿Verdad? Entonces ve que, por ejemplo, para los criterios de búsqueda de datos relacionados con el promedio, no necesariamente son solo ligados al año, ¿verdad? Entonces, siempre que uno va a hacer una prueba para un año promedio, lo primero que tiene que hacer es comparar los datos. ¿Cómo los comparo? Bueno, yo voy a suponer que mi año promedio más parecido que tengo es este, 1984, ¿verdad? Entonces, peguémoslo por acá. Pongámosle un color también anaranjadito aquí. Entonces, 1984 fue, en teoría, este va a ser promedio estadístico y a este le vamos a llamar promedio real. ¿Ok? Promedio real significa que realmente llovió similar al promedio. Y lo primero que vamos a hacer es una prueba de error asociado. ¿Ok? Recuerden que el error asociado se mide como teórico, ¿verdad? Menos, no, perdón. El teórico en este caso sería el dato real, ¿verdad? Real menos teórico, menos experimental, dividido entre el real, ¿ok? Y acá vamos a determinar cuántos son los errores asociados a eso, en términos porcentuales. Entonces vean ustedes qué significancia tan translúcida, ¿verdad? Profe, pregunta, entonces lo que usted hizo ahí fue una comparación de otro año con el, Con el el promedio. promedio estadístico, ajá. Ok, listo, listo. Exacto. Lo que tomé fue el año 1984. Ve que yo me basé en la suposición de la compañera que nos decía que si uno tiene el dato del año, el promedio anual, ¿verdad? Uno podía compararlo con el promedio estadístico y suponer que esa comparación me iba a llevar a que en efecto el año fue similar, ¿verdad? Pero bueno, vean que no es tan así, ¿ok? Vean que, por ejemplo, yo tengo meses con errores súper grandes, ¿verdad? Entonces, vean que el promedio en realidad el promedio estadístico no es tan parecido a un año promedio real, ¿ok? Y Profe, para, hay una consulta. sí, Digamos, en este caso se tiene que agarrar el promedio más cercano al promedio estadístico o se puede agarrar cualquier otro año para hacer una comparación. digamos, un buen criterio para arrancar, para comparar, es tomar el más cercano al promedio estadístico, ¿verdad? Porque eso te induce a vos que probablemente ese podría ser un dato que se parezca. Pero como ven, es muy importante hacer, digamos, la comparación, ¿verdad? En efecto, es algo importante porque eso lo que nos va a permitir es tener claridad. Vean, por ejemplo, ustedes este año, en marzo, el promedio normal es de 20, pero el promedio de ese año es 6.3. Tuvimos un gran déficit de lluvias para ese marzo, ¿verdad? O abril, por ejemplo. Realmente abril tiene un promedio de 30, pero para el año que escogimos tiene apenas 4 milímetros en abril, ¿verdad? Entonces, todo esto nos va induciendo a errores. Bueno, Profe, entonces, sí, adelante. una duda, digamos, con eso del error asociado en cuanto a porcentaje, que, digamos, cuando ese error en porcentaje en positivo y da en negativo, ¿qué es como la diferencia? En positivo significa que en positivo lo que significa es que digamos, el teórico, ¿verdad? El teórico es este real, es mayor que el promedio estadístico. Significa nada más eso. Y en negativo lo que significa es que el año real es inferior al promedio estadístico. No tiene ninguna
Al final, si te va para un lado o para el otro, no tiene ninguna relevancia. Ya vamos a hacer el gráfico y es lo que quiero que veamos para efectos de que ustedes evalúen la serie. ¿Ok? Entonces vamos a insertar el gráfico. Entonces en los gráficos vamos a insertar dos gráficos de, vamos a ver, podemos hacerlo mejor así. Con series de este tipo, vamos a ver. Usemos estas, ¿ok? Entonces, el error asociado, lo que vamos a dibujarles son las dos series, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar datos. Lo que vamos a seleccionar es el valor Y. Vamos a seleccionar esta. Esta se va a llamar promedio estadístico. Aceptar. Y vamos a seleccionar otra serie que se va a llamar promedio real. Promedio real. Okay. Voy a quitar en este error estadístico el anual, porque el anual no hay que, ese no es la base, digamos, de la medición. ¿Okay? Entonces vean cómo se modela una serie. ¿Verdad? Vean, por ejemplo, ustedes acá está la pregunta que me hacía el compañero. Estos son los meses del año, ¿verdad? 0, 1, si quieren pongámosle que vaya de 1 en 1 para que podamos tener todos los meses. Ya saben que 0, bueno, 0 no es ninguno, ¿verdad? 1 es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, diciembre. Entonces, acá se ve muy bien la serie. Vamos a ponerle los datos, el diseño, agregar las series para agregar elementos al gráfico. Serían etiquetas, no. Título no es, ya me olvidó. Leyenda, aquí. Vamos aquí abajo. Entonces, este sería el promedio estadístico, el azul, ¿verdad? Y el promedio real sería el rojo. Entonces, vean el comportamiento de las series. Arrancamos en el mes de enero, el promedio estadístico es mayor que el real, pero en febrero el promedio real es mayor que el estadístico y etcétera, ¿verdad? Entonces ahí se va viendo más o menos el comportamiento de la serie. ¿Cuál es el mes que está más alejado del el promedio real del estadístico? Septiembre. Septiembre, ¿verdad? El mes 9. Vean que en efecto, en septiembre, el real llovieron 515 y el estadístico son 298. Entonces, vean que este caso particular es el que yo les mencionaba, ¿verdad? De hecho, este año, si ustedes lo ven, venía sequillo el promedio estadístico. El real, perdón. Vean que el promedio real venía seco, 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 seco. Seco significa que era más, llovió menos que el estadístico, pero en septiembre se disparó y otra vez seco, seco. Entonces, es un año típico que pasa esa situación. Nosotros podemos calcular acá también lo que se llama la diferencia. ¿Qué sería la diferencia? Sería la resta pura entre el promedio real menos el estadístico, ¿verdad? Y aquí es donde le respondemos al compañero por qué unos dan negativos y otros dan positivos, ¿ok? Vamos a darle más chiquitito aquí. Disculpen. Disculpen un momentito, mejor. Vamos de aquí. Ok. Listo. Entonces vean las diferencias. Acá es donde se nota y aquí ven el signo que comentaba el compañero, ¿verdad? Que decía que por qué en algunos casos era negativo y en otros positivo. Negativo lo que significa es que el promedio estadístico es mayor al promedio real y el inverso pues es el inverso, ¿verdad? Ustedes pueden comparar todas las series a efectos generales y revisar cuál dato realmente es el más parecido. ¿Qué rescata uno de aquí? Lo que hablábamos de la compañera, ¿verdad? Que aunque, déjenme ver, que aunque el dato anual sea muy similar a, que aunque el dato anual sea muy similar a
entre los años, el promedio, ¿verdad? El estadístico y el real, los meses pueden afectar sustancialmente esta variación y caer uno en el error de pensar que el año en sí, en términos de meses, fue parecido o no, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante tenerlo claro a efectos de todo lo que tiene que ver con la evaluación de datos, ¿verdad? Y aquí es donde empieza uno a hacer la evaluación y escogencia de los datos para distintas estaciones, ¿ok? Bueno, entonces esto es como un adelantito, digamos, de lo que uno puede hacer para calcular las distintas estaciones, ¿verdad? ¿Qué otra cosa puede hacer uno? Bueno, uno, por ejemplo, puede calcular el máximo. Máximo, ¿ok? Entonces, vamos a buscar el máximo. ¿Cómo se busca el máximo? Hay una función de Excel que se llama máximo, ¿verdad? Que es muy fácil. Entonces, uno de todos estos datos escoge el máximo. Y entonces él lo encuentra. Vamos a ponerle aquí una... Entonces él lo busca. Y acá encontramos el máximo. Vean que la precipitación máxima anual es de 2.336. ¿Okay? Entonces vamos otra vez a plantear la misma pregunta. ¿Cuál año creen ustedes que sea el más parecido al máximo de los que están ahí? ¿Sabes? 79. Muy bien, el 79, ¿verdad? Pero vean que ustedes otra vez se fueron basado en el anual, ¿verdad? Pero vean que, por ejemplo, en el año 79, en enero llovió 17 y el máximo para enero es 1180. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Resulta que el anual no necesariamente implica un año donde todos los meses llueve lo mismo. Me explico. Es decir, para el año de máxima lluvia registrado no significa que en todos los meses fueron los meses donde llovió más en todo el registro. Y eso es algo muy importante que hay que tenerlo claro, ¿verdad? ¿Qué me da todo esto pie a mí para decir? Bueno, que una cosa son las evaluaciones anuales y otra cosa son las evaluaciones de orden mensual, ¿verdad? ¿Para qué ocupo yo cada una? Pues va a depender del estudio que yo esté realizando. Si estoy haciendo un estudio con objeto de una medición anual, entonces tendría que tomar lo anual. Pero si estoy haciendo un objeto de estudio, por ejemplo, para una represa, que ocupo saber cuánto se recarga cada mes ella, eventualmente podría ser necesario que yo tome predicciones de tipo mensual, ¿verdad? Acá vamos a hacer un dibujo muy interesante, que se va a llamar la envolvente, ¿ok? Entonces vamos a hacer otro gráfico. Vamos a anotar la envolvente acá. Vamos a incluir aquí el gráfico otra vez. Gráfico, ¿cuál fue el que usamos? Creo que ya me olvidó. Usamos el de puntos con okay. Entonces vamos a incluir acá los datos. Este dato del máximo sería, como les llama, se llama máximo envolvente. Es decir, ningún dato va a ser menor a este, ¿ok? Entonces, selección de datos. Vamos a agregar la primera serie. Esta se llama máximo envolvente. Y vamos a usar esta serie, ¿ok? Esta de acá. Es el máximo envolvente. Ahora le vamos a agregar otra serie que se llama máximo anual. Los valores de la serie van a ser el año que ustedes me dijeron, que era el 79, que fue el que tuvo los mayores datos. Y vamos a revisar las diferencias, ¿ok? Vean qué interesante, ¿verdad? Vean ustedes que en términos generales, el máximo envolvente es mucho más que el máximo anual. Y para muestra un botón, vean ustedes que aquí nosotros estamos haciendo una trampa. Por ejemplo, ¿ustedes creen que la suma de todos los máximos envolventes me va a dar 2.300? Es decir, si existiera un año donde llueva todo esto, ¿creen que me daría la precipitación 2.300? No. No, ¿verdad? Me va a dar más.
¿Cuánto más? Bueno, ya lo vamos a ver aquí. Vean que si realmente todos los meses, o sea, si algún año en la vida se le ocurre llover todos los meses, el máximo, la precipitación en esta zona me daría 3.536, lo cual nunca ha sido registrado, porque como ustedes observan, realmente si un mes llueve mucho, el otro llueve poco, el otro llueve regular y así sucesivamente, ¿verdad? Eso responde a un tema que básicamente la precipitación sigue lo que se conoce como una distribución normal. Más adelante vamos a ver qué es eso. Pero básicamente esto es lo importante, ¿verdad? Entonces, como les comentaba, este es el máximo envolvente y el otro es el máximo real. Pongámosle aquí los nombres y sería leyenda abajo. Máximo anual, ¿ok? Entonces, vean que ustedes a un gráfico de estos uno le puede incluir los datos que uno quiera. Por ejemplo, seleccionemos datos e incluyámosle nombre de la serie, pongámosle acá, promedio real. Incluyámosle el promedio real, ¿verdad? Que sería el año 1984. Y incluyámosle también el promedio estadístico, ¿ok? De datos. Sería promedio estadístico. Y sería este de acá. ¿Okay? Entonces vean que ahí se van haciendo un montón de rayas, ¿verdad? Pero lo que nos permite es detectar cómo se comportan las distintas series en relación a otras. Vean qué interesante el tema del máximo envolvente, ¿verdad? Es algo a considerar. Porque básicamente, si uno revisa la serie del máximo envolvente, solamente en un punto coincide el mes de máximo lluvia con el máximo envolvente, ¿verdad? Y el máximo anual en muchos casos se entrelaza con el promedio y temas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, esto vean que es un tema muy interesante que lo que le dice a uno es que en efecto el proceso anual, digamos, de lluvia es un proceso sumamente aleatorio, ¿verdad? Es decir, que un año sea lluvioso no quiere decir que todos los meses del año sean lluviosos, sino que solamente a nivel anual se puede determinar cuál es la condición. Bueno, la última variable que nos falta de determinar acá sería el mínimo, ¿verdad? Igual sería mínimo, pongámosle mínimo piso. No se llama envolvente porque él no envuelve, sino que es el piso de toda la serie. Entonces igual lo calculamos como mínimo. Y entonces buscamos acá toda la serie. Entonces vean que este va a ser súper chiquitico. Vean que acá tengo 0. Esto es un error, ¿verdad? Obviamente de concepto. Yo no puedo incluir el 0 ni el 1000. Entonces tengo que reducir la serie a los datos que sí son utilizables. ¿Okay? No puedo incluir este, ¿verdad? Porque recuerden que está incompleto. Entonces tengo que incluir estas dos series. ¿Okay? Entonces sería 1444. Entonces yo puedo hacer el mismo análisis básicamente para tales efectos, ¿verdad? Entonces ya aquí ya no voy a hacer el gráfico ni nada. Pero, básicamente esto sería el tema que vamos a evaluar el día de hoy y la introducción que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan con toda esta tabla? Que realicen las diferentes análisis, tanto de promedio, máximo envolvente, mínimo piso, etcétera, para estas estaciones, ¿verdad? Y que hagan una evaluación correspondiente a esto que hicimos aquí. Los que quieren pueden ampliarla o hacer lo que gusten, pero la idea es un poco que ustedes aprendan a evaluar cómo tener datos correspondientes a a las estaciones y cómo uno puede, digamos, asociar el dato real o el dato promedio, el dato teórico, el experimental, etcétera, para las distintas estaciones, ¿verdad? Esa es, digamos, la idea que tenemos, ¿ok? Ahora, como les digo, en esta primera etapa del curso, nosotros no podemos completar las estaciones porque eso es más adelante, pero lo importante ahorita básicamente es tratar de ir experimentando con los datos y que ustedes vayan pues armando sus propias series de datos, ¿verdad?
En general, esa es la idea. Para empezar, básicamente, ¿verdad? Eso es como para ir un poco calentando, digamos, el tema de los datos y todo. ¿Qué también quiero? Perdón, Sí, entonces ese ya es como este mismo procedimiento en la estación de Tilaray, Cerro San José, Caño correcto. Negro. Ah, ok, listo, Exacto, listo. exacto. Hacer ese procedimiento en esas. Y básicamente que ustedes puedan, digamos, ir teniendo esa noción, ¿verdad? De qué es el promedio, qué es el máximo, qué es el mínimo, etcétera. ¿Ok? ¿Qué es lo último que vamos a hacer? Que ustedes comparar entre estaciones, cuál tiene promedios de lluvia mayores en términos mensuales, anuales, etcétera, ¿verdad? Comparar entre estaciones cuál tiene promedios de lluvia mayores, etcétera. Además, comparar en términos del mismo periodo de años, es decir, vean ustedes que, por ejemplo, nosotros acá analizamos desde el año 72 al año 86, pero la estación de Tilarán tiene mucho más datos según vimos, ¿verdad? ¿Creen ustedes que es correcto que yo compare la estación de Tilarán en todo su registro con la Naranjos Agrios que solo va del 72 al 86, por ejemplo? ¿O qué creen que sería lo correcto hacer? Agarran los mismos años. Correcto, ¿verdad? Exactamente. Se deben comparar en términos del mismo periodo de años. Porque eso es lo que me daría mi certeza de que yo en realidad estoy comparando naranjas con naranjas. ¿Por qué? Porque resulta que el clima es cíclico, ¿verdad? Y el clima varía, digamos, en diferentes décadas. Han habido décadas mucho más desastrosas, otras en términos menos desastrosos, y etcétera, ¿verdad? Entonces, comparar eso. ¿Qué sería bonito, por ejemplo? Vean, comparar esta del 70, Cerro San José con Naranjos Agrios, que va desde el 72. No perdemos muchos datos. Esta Caño Negro, Sangregado, ¿verdad? Pero Tilarán, vean que es como punto y aparte. Entonces, tratemos de trabajar Tilarán para no perderle muchos datos. Hagámosle una evaluación de este tipo, ¿verdad? Y comparemos un poco entre las otras, ¿ok? Para efectos generales, ¿verdad? Todo esto, como les digo, es a efectos de que ustedes vayan soltándose en términos de lo que corresponde con la parte de las bases de datos y demás, ¿verdad? En general, ¿ok? Bueno, siempre es importante tener claro que ustedes sepan identificar qué cosas, el N, el número de datos, ¿verdad? Etcétera. Ok, eso es muy importante para efectos generales. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, en términos generales, esta es la idea de esta primera clase, que ustedes vayan teniendo ese acercamiento ya a lo que es una base de datos, ¿verdad? Que son un poco intensas. En realidad, ya cuando uno tiene muchos datos, se empieza uno como allá a volver un poco ahí, ¿verdad? Que le patina el coco, pero en realidad parte de la idea del curso es eso, que ustedes se adapten al tema de las bases de datos, que aprendan a manejarla, que aprendan a identificarle estadísticos a los datos y que sepan también de dónde vienen los datos. Este curso, como sabemos, es estadística aplicada, ¿verdad? Pero yo nunca voy a dejar atrás en el curso el tema del origen de los datos, porque recuerden que hacer la estadística a unos datos que están malos, el resultado él me lo va a dar, pero el problema es lo que me va a dar, ¿verdad? Y me va a conducir a conclusiones erróneas, ¿ok? Bueno, recuerden también hacer el gráfico del mínimo, ¿verdad? Mínimo piso o mínimo año real para completar todo esto y que con ello pues ustedes tengan toda esta parte. Entonces, de todo esto, la idea es que hagamos un informe, ¿verdad? Como tal, donde ustedes puedan comparar las estaciones, cuál tiene promedio de lluvia mayores en términos mensuales, comparar en términos del mismo periodo de años y comparar con distintos años en una misma estación. ¿Okay? Por ejemplo, vean que yo comparé acá en el término del promedio con el 84, pero ¿qué pasa si comparo con un año que tal vez no tenga un error tan distinto en términos porcentuales al anual? Es decir, que yo lo vea más alejado del promedio, pero que tal vez los años sean mucho más parecidos. Entonces, encontrar en términos globales cuál sería el que tiene un menor error estadístico, tanto anual como mensual. Y esto es muy interesante porque
en realidad eso me podría conducir a que tal vez yo puedo tener un año que durante el año fue mucho más parecido a un año promedio, pero que el anual tal vez no. ¿Verdad? Entonces, parte es experimentar con eso y ver cuál de los años es el que más se me adapta a esa condición, tanto como para el máximo como para el mínimo. ¿Ok? Si Dios quiere, la próxima clase, que probablemente tal vez, si Dios quiere, esa la hacemos el otro miércoles, vamos a ver ya un poco cómo determinar probabilidades de ocurrencia y excedencia para ver cómo califico yo un año promedio. Vean que aquí solo hemos hablado de años promedios, máximos y mínimos. Pero en realidad debemos hablar también a detalle de cómo establecer un año, si es húmedo o si es seco. Vean que, por ejemplo, yo puedo tener años secos que no necesariamente es el año más seco. Pueden haber otros años que también son secos. Entonces, ¿cómo determino yo si un año es seco o no? O cómo determino si es promedio o no, etcétera. ¿Verdad? Eso, si Dios quiere, lo vamos a ver en la próxima. Bueno, no sé si tienen alguna duda o consulta. Profe, la tarea, ¿dónde se entrega? No, háganla y yo ya les aviso para cuando la tengamos para subir al aula virtual, que todavía no tenemos, ¿verdad? Por ahora, básicamente, la idea es que ustedes tengan material para ir trabajando. Entonces, básicamente, eso sería la idea de esta primera clase. Y que vean los videos introductorios, ¿verdad? Y ya si Dios quiere, la próxima vez que nos vemos, como les digo, le vamos a entrar directamente al tema de ver propiamente la parte de cómo calificar un año húmedo, seco, promedio, normal o no normal, ¿verdad? Esa sería, digamos, la meta para nuestra próxima clase. Pero por ahora la tarea vayan realizándola. Ahí viene en la carta al estudiante, ¿verdad? O en el plan el programa del curso, viene más o menos lo que se espera de la tarea, ¿verdad? O del informe. Y cualquier cosa igual lo podemos ir viendo, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes tengan ese material para ir, digamos, dándole un poco de cuerpo a el tema de las estaciones, ¿ok? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Y la grabación de la clase. Yo subo la grabación de la clase, yo les envío un chat con el canal del curso, yo la subo inmediatamente ahora a que quede en el YouTube del curso, ¿verdad? Para efectos generales. Entonces pueden contar con que ahí en el YouTube vamos a ir grabando las clases y demás. Y de otros canales que tenemos y otra información, pues vamos a ir complementando todo lo que vamos ocupando. Pero por ahora, sí, perdón. Profe, respecto a los gráficos que hay que hacer, entonces hay que hacer un gráfico comparando los máximos envolventes con el máximo envolvente anual, promedio, perdón, y cuáles otros. Hagamos un gráfico de máximo, uno de mínimo y otro de mínimo piso, y después hagamos un gráfico que tenga todos los datos, ¿me explico? Para que poder ver los máximos, promedios y mínimos por aparte, y después ya ver como todo en conjunto para que ustedes puedan hacer ahí conclusiones también en torno al comportamiento estadístico de las series, ¿verdad? Si uno ve todo revuelto de primera entrada, tal vez no analiza muy bien, pero si compara, por ejemplo, el máximo envolvente con el máximo anual, ahí pues podría uno hacer algunas conclusiones interesantes, ¿verdad? Pero la idea es que ustedes puedan evaluar cada una de las series. Eso es muy interesante. Tal vez antes de terminar, este tipo de gráficos yo los hago así, ¿verdad? Porque a mí me gusta ver como rayas. Pero ustedes también pueden cambiar el estilo de gráfico, digamos. Por ejemplo, uno podría meter acá un gráfico de barras, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí están todos, por ejemplo, ¿verdad? A mí es que me gusta porque cuando uno hace una serie larga, en general, ya uno lo ve así. Pero ustedes también lo pueden incluir así, ¿verdad? Promedio real o cualquiera. A mí es que me gusta más de esta forma porque no sé por qué. O sea, me gusta ver la serie como una función, ¿verdad? En el tiempo. Así me gusta verla. Pero también ustedes lo pueden hacer así, que es una forma usual de también ponerlo, ¿verdad? Todos en general, no les voy a decir que lo hagan de una forma u otra, sino que también ustedes pueden explorar el tema. Pero sí, es importante hacerlo así. Recuerden ponerle al gráfico el título, ¿verdad? Y etcétera. Algo que a veces es bonito también hacer, por ejemplo, es graficar, digamos, la serie anual, ¿verdad? Entonces uno va poniendo y irla poniendo así. Pero bueno, por ahorita eso no lo veamos. Vamos primero ahorita viendo todo el análisis de datos en términos de la desagregación mensual y anual y cómo esto pues podría influir dentro del análisis de un escenario, ¿verdad?
¿De acuerdo? Profe, Y adelante. entonces serían de esos 4 que usted tenía ahí, el máximo envolvente y el promedio real y el promedio estadístico y el... Mínimo piso y Ajá, y el el mínimo mínimo piso. real. Ajá. Mínimo De piso, esos mínimo real. 4 serían, entonces hay que hacer un gráfico individual y luego juntamos otro Exacto. gráfico aparte con todos. Exacto, Ok. exactamente. En total serían 4 gráficos, ¿verdad? Máximos, promedios, mínimos y todos, digamos, básicamente. No serían 5, no. No, no, 4. 4. Porque serían máximos, promedios, mínimos y en el último gráfico van los 3, máximo, promedio y mínimo, digamos. Igual no es escrito en piedra, ¿verdad? Ustedes pueden, digamos, si quieren hacer más gráficos, pues hacen más. La idea de todo esto, como les digo, es explorar un poco. O sea, que ustedes aprendan a cómo enfocar o cómo representar series de datos y cómo trabajarlas. Básicamente para mí eso es lo más importante. O sea, que cuando les tiren una serie de datos, no tengan miedo, ¿verdad? De cómo entrarle y cómo así evaluarlo. Eso para mí es lo importante aquí. Eh, Al final, si hay 4 gráficos o 5, lo que sea, eso pues es un tema ya de mucha decisión, pero sí lo importante es eso, que ustedes vayan perdiendo, o sea, que vayan perdiendo ese miedo a enfrentársele a una serie de estas. Y como hablamos al inicio, pues es una serie que es tanto horizontal como vertical, entonces tiene bastante relevancia, digamos, poder entrarle por uno o por otro lado. ¿Ok? Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, entonces quedamos por Profe, acá. ¿es individual o en parejas? No, esto por ser la primera, traten de trabajarla de forma individual. Como les digo, las tareas y los proyectos y todo, si ustedes lo quieren, no piensen en la nota ni piensen en nada. O sea, piensen que el curso es para aprender y de la forma que ustedes se sientan mejor aprendiendo, háganlo. Recuerden que al final en la plataforma tienen que subirlo uno u otro o los dos, ¿verdad? Siempre hay que subirlo todos los que lo hagan. Entonces, al final yo no les voy a decir individual o parejas, porque al final cada quien debe sentirse cómodo en relación a lo que quiere aprender, ¿verdad? Entonces, ustedes verán si se sienten mejor en parejas, pues háganlo en parejas, ¿verdad? Pero sepan nada más que tiene cada uno que tener una tarea para subir la mediación. La mediación al aula virtual, digamos, ¿verdad? Al aula virtual. Entonces, en esto pues lo dejo libre. Realmente, si cada uno vive en su casa, ¿verdad? Y yo veo a veces difícil hacer en parejas un trabajo en Excel donde uno mismo es el que tiene que hacer la modelación, ¿verdad? Digamos, entonces ustedes decidan lo que les haga sentir mejor, pero recuerden que el objetivo final del curso es aprender, no es hacer los trabajos que sean individual o parejas, ¿verdad? Entonces, lo dejo ahí a su más entera valoración. Okay. Profe, y además de hacer ese Excel, entonces también hacemos un informe. Tienen que hacer el informe, sí. Ok. Ahí viene en la carta, en el programa del curso, vienen los lineamientos. Apenas tengamos habilitada al aula virtual, yo les aviso para tener claro dónde vamos a ir subiendo las tareas y demás. Por ahora, pensemos que esto es para la otra semana, para el otro jueves, pero cualquier cambio yo les avisaría si todavía no tenemos aula para ese momento. Pero mientras tanto, vayamos trabajando aquí. Sí, adelante. Entonces el informe es igual de esto mismo, de estas estaciones que hicimos. Es lo mismo, correcto, igual. Vamos a trabajar con base en este archivo por ahora, para esta parte. Recuerden que la idea de esta tarea es básicamente que ustedes se vayan ya soltando a ver cómo se modelan las estaciones, ¿verdad? Y no hablo aquí de estaciones como que solo vamos a ver estaciones, sino cómo se modela una serie de datos anual, mensual, plurianual, etcétera. Que eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. ¿Okay? Bueno, si no tienen entonces ninguna otra duda, si hay alguna duda, recuerden que podemos hablar por el chat, ¿verdad? Cualquier cosa. Y cuento con, según ustedes me indicaron, los días miércoles por la mañana y jueves en la tarde para efectos de que si ocupamos ampliar alguna información, ¿verdad? Recuerden que ahorita tenemos pendientes, tienen que ver 3 videos que ya tenemos avisados, más esta clase y ya ahora la tarea, ¿verdad? Entonces, realmente pues vean que hay bastante ya que hacer, ¿verdad? Y entonces para que porfa traten de no dejar que se les acumule materia. Los videos como tales,
obviamente, pues yo se los envío y van a ser evaluados, ¿verdad? Como tal. Entonces, definitivamente, para que puedan verlos a efectos de que sean materia, ¿verdad? Que va a incluirse dentro del curso. Entonces, para efectos de que vayamos avanzando y que no dejemos que se nos acumule la materia, ¿ok? Profe, Sí. y la última consulta, digamos, un ejemplo, si yo hago el Excel solo, por decirlo así, para aprender cómo se hace el procedimiento y todo eso y así, y luego el informe, ¿lo puedo hacer en parejas o no? Como para no sobrecargarme tanto, porque eso sí es base información, entonces tal vez eso sí se puede hacer o no, o igual individual. Yo ya hablé, ¿verdad? Ya creo que ustedes están en una etapa de madurez de la carrera. Yo esperaría, ¿verdad? Yo espero que estén en una etapa de madurez donde ya ustedes sean capaces de tomar sus decisiones en torno a qué es lo más correcto para ustedes en términos de su aprendizaje, ¿verdad? Las personas que sí sienten que van a aprender más en parejas y creen que eso les va a ayudar, está bien, ¿verdad? Decidan así. Y las que no, que lo hagan individual. Yo, como les digo, pueden hacerlo individual o parejas, pero siempre y cuando ustedes consideren que es lo que más les va a ayudar a aprender del curso. Este curso yo no lo estoy haciendo para pasar, ni mucho menos. Este curso en realidad es una inversión de tiempo y esfuerzo muy grande que estamos haciendo para que ustedes puedan aprender y sacar provecho para sus carreras profesionales. El que lo quiera ver así, excelente, y el que lo quiere ver de otra forma, pues también, ¿verdad? Respeto mucho la forma de cada uno de ver el curso, pero en mi caso, pues les digo nuevamente que la idea es que ustedes hagan el producto de la forma que más les adapte su aprendizaje. Realmente yo no vengo a dar clases para que ustedes piensen en la nota. En realidad yo vengo aquí a enseñarles para que ustedes saquen provecho de esta inversión de tiempo tan fuerte que están haciendo y que aprendan para su vida profesional todo lo que tiene que ver con los conocimientos que acá estamos compartiendo. ¿Ok? Entonces, como te digo, ya ese tema, por favor, no lo tratemos más. Me parece que es un tema de niveles de carrera mucho más incipientes, ¿verdad? Ya a este nivel tratemos de hablar de los contenidos del curso, del material que estamos trabajando y toda esta parte, que yo creo que es al final de cuentas en este momento ya lo que va enrolándolos y enfilándolos a ustedes hacia su quehacer profesional. ¿Okay? Me gustaría, ¿verdad? Obviamente todos tenemos derecho a preguntar lo que consideremos, ¿verdad? Porque obviamente pues las dudas existen y tengo claro que pues al final de cuentas pasar el curso también es algo importante, pero mi objetivo más importante del curso es el hecho de que ustedes aprendan, básicamente. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si tienen alguna otra consulta. Con mucho gusto. Si no, daríamos por finalizada ahora sí la sesión. Si alguien tiene cualquier consulta, como les digo, tenemos abierto el chat, cualquier cosa. Si tienen dudas, lo que sea, podemos coordinar y ahí yo me reúno con ustedes de forma virtual si así lo requieren. ¿Ok? Ya saben que ahí está el chat, ¿verdad? Ya todos tienen el número y apenas tengamos el aula virtual, con mucho gusto ya les habilito para que podamos ir trabajando todos los temas ahí. Por ahora más bien les agradezco que vía WhatsApp podamos ir trabajando para poder ir avanzando en los contenidos. Les agradezco mucho también a todos los que se conectaron a la clase. Muchas gracias por los que participaron también. Muy valiosas todas sus preguntas y recuerden que la clase es un espacio dinámico para que ustedes puedan salir de todas las dudas que no van a poder ver en un tutorial, ¿verdad? Si no es eso, entonces al fin de cuentas mejor hacemos videos y tutoriales, ¿verdad? La clase, como les digo, más bien es para que ustedes hagan toda la pregunta exploratoria en torno a todo, ¿ok? Entonces siéntanse en total libertad de preguntar y hablar todo lo que tengan referido a la materia. Para eso van a ser habilitados estos espacios de clase sincrónica, ¿verdad? Les agradezco mucho a todos. Sé que en muchos casos hacen un esfuerzo muy grande por poderse conectar a la clase. Les agradezco muchísimo, de verdad, que saquen el espacio y espero estarlos viendo de forma recurrente, ¿verdad? Que Dios les bendiga mucho y muchas gracias nuevamente y si Dios quiere nos vemos en el momento que coordinemos para la próxima sesión. ¿Okay? Bueno, saludos cordiales, que tengan muy bonita tarde y muchas gracias nuevamente. Hasta luego. Profe. Hasta luego, muchas gracias.